Hola, te doy la bienvenida a este nuevo video. Mi nombre es Facundo Cáceres y en este video te voy a explicar a cómo puedes agregar un nuevo pop-up o una ventana emergente en tu sitio web utilizando un plugin de Hustle. Ahora, ¿por qué razón utilizar este plugin y no otros que existen en WordPress? Bien, porque este plugin te ofrece varios temas por defecto bastantes interesantes en comparación a otros plugins que ofrecen temas bastante genéricos. Y además, la segunda razón por la cual deberías instalar este plugin es porque puedes vincular tu cuenta de Mailchimp y crear una lista de todos esos correos electrónicos de tus potenciales clientes o personas que están suscritas en tu newsletter. Bien, ahora sí, pasemos a cómo añadir una nueva ventana emergente en tu sitio web con el plugin de Hustle. Bien, lo primero que tenemos que hacer es instalar el plugin de Hustle. Para poder instalar un plugin, tenemos que ir a la pestaña de plugins y añadir nuevo. Ahora tenemos que buscar el plugin que queremos instalar, en este caso Hustle. Bien, tenemos que instalar el primer plugin que nos aparezca en los resultados de búsqueda, Hustle Marketing. Hacemos clic en instalar ahora. Y después clic en activar. Bien, una vez que se haya instalado el plugin de Hustle, vamos a tener una nueva opción en la barra lateral de WordPress, Hustle. Y para añadir una nueva ventana emergente tenemos que hacer clic en Pop-ups. Bien, ahora hacemos clic en el botón de Create. Tenemos dos tipos de ventanas emergente, una de tipo email y la otra de tipo información. En este caso voy a agregar una ventana emergente de tipo email, debido a que voy a crear un newsletter. Una vez seleccionado el tipo de ventana que queremos, hacemos clic en Next. Aquí vamos a poner el nombre del pop-up. En este caso yo lo tengo anotado en Google Keep. Hacemos clic en Enter. Bien. En la primera pestaña de Content vamos a poder configurar la pestaña emergente que le va a aparecer al usuario. Primero que nada tenemos el título. Aquí podemos agregar un título que aparezca en la ventana emergente. En este caso yo voy a agregar el título: suscríbete a la newsletter y consigue gratis el ebook Lo que no te dijeron del SEO y SEM. También podemos agregar un subtítulo. En este caso yo no lo voy a hacer. Y también podemos subir una imagen destacada que va a aparecer en la ventana emergente. En este caso voy a agregar la portada del ebook. Bien, aquí también podemos agregar texto o también podemos agregar otras imágenes. Aquí tenemos la opción también de activar un botón para llamada a la acción. En este caso no lo voy a hacer. Y también tienes un botón para agregar el Never See This Message I. En este caso no lo voy a hacer tampoco. Pasemos a la segunda pestaña, que es la pestaña de emails. Y aquí podemos agregar los inputs que le va a pedir la ventana emergente al usuario. Por ejemplo, en este caso yo quiero que le pida el nombre, el name, el apellido no quiero que le pida al usuario y su correo electrónico. Bien. Después tenemos la opción de que le aparezca un mensaje al usuario cuando complete todos los datos. En este caso yo voy a introducir un pequeño título que tengo en Google Keep. Seleccionas el texto y en este caso le voy a poner un título de tipo 4. Lo voy a centrar y después voy a agregar un párrafo.
también lo voy a centrar. Como puedes ver, lo que le va a decir al usuario es que confirme su suscripción a la newsletter desde su correo electrónico. Bien. También puedes activar la opción de que le envíe automáticamente un correo electrónico al usuario cuando complete el formulario. En este caso no lo voy a hacer porque voy a vincular mi cuenta de Mailchimp y Mailchimp se va a encargar de enviarle un correo de confirmación al usuario. Bien. Como puedes ver, Integrations, aquí es donde podemos vincular aplicaciones externas a este plugin. Como puedes ver, yo ya tengo vinculado, todavía no he vinculado mi cuenta de Mailchimp. Cabe mencionar de que eso lo voy a enseñar en un próximo video, a cómo vincular la cuenta de Mailchimp con este plugin. Bien, por ahora puedes utilizar la opción de Local List. Lo que va a hacer es guardar todos los correos electrónicos dentro de este plugin. Bien. Después tenemos la otra opción de apariencias. Aquí lo que podemos hacer es configurar la apariencia que va a tener la ventana emergente. Bien, como puedes ver tienes diferentes diseños. Tienes el diseño por defecto, después el compacto, después el Pop-in Focus y el Content Focus. Cabe mencionar de que si presionas aquí en Preview puedes ver cómo va quedando la ventana emergente. Por ejemplo, en este caso yo voy a seleccionar en diseño de compacto porque la verdad que considero que queda bastante bien. Después tenemos la posición que va a aparecer el pop-up. La posición que va a tener la imagen dentro del pop-up. Podemos seleccionar izquierda o derecha. Como puedes ver, si yo selecciono la derecha, me aparece la imagen destacada en la derecha. Después tenemos la opción de qué contenedor va a tener la imagen. En este caso no voy a seleccionar que tenga ningún tipo de contenedor. Como pueden ver, me aparece la imagen completa. Después lo que podemos hacer es que la imagen sea visible o no en dispositivos móviles. Bien. Después aquí podemos activar la opción de Vanilla Theme. Como puedes ver, me quita todos los estilos que tenía agregado la ventana emergente. En este caso le voy a desactivar. Y aquí puedes configurar el diseño que va a tener el pop-up. Bien, por ejemplo, si yo selecciono Outline y selecciono un radius de 6 y un weight y pongo un dotted, lo que estoy haciendo aquí es ponerle un pequeño borde al pop-up. Bien, como puedes ver, aquí se me agregó un pequeño borde. En este caso, yo no le voy a poner un borde. Aquí puedes configurar si el icono sea animado, estático o no tenga icono. En este caso yo voy a poner que el icono sea animado. Después tienen la opción de poner los inputs por separados o juntos. Por ejemplo, si yo pongo separado y doy clic en Preview, como puedes ver, los campos me aparecen separados. Voy a dejar esa opción activada. Después tenemos el botón Style. Como puedes ver, aquí también le puedo aplicar un pequeño borde. En este caso yo no le voy a aplicar bordes. Y aquí lo que puedes hacer es seleccionar uno de los temas que te da por defecto este plugin. Esta es la gran ventaja que tiene este plugin en comparación a los demás, que te ofrecen diseños bastante buenos. Es más, por ejemplo, si selecciono el blue, como puedes ver, me selecciona una apariencia bastante agradable. Yo te recomendaría que busques el que más se asocia a tu sitio web, o mejor dicho, al diseño que tengas en tu sitio, ¿no? En este caso yo voy a seleccionar el blue, porque en mi sitio la gran mayoría de colores que tengo son azules. Y aquí puedes hacer otro tipo de configuraciones. Cabe mencionar de que aquí puedes agregar tus propios estilos CSS y también si seleccionas, o mejor dicho, haces clic en uno de estos botones, te pone automáticamente la clase CSS para poder agregarle estilo CSS. Bien.
Después tenemos la otra opción de visibilidad. Aquí lo que podemos hacer es agregar condiciones para que aparezca en el pop-up. Por ejemplo, voy a poner una condición de que si un usuario ingresa desde un dispositivo móvil, no va a poder ver el pop-up. Bien, en este caso no lo voy a hacer. Yo te recomendaría que la ventana emergente se vea en todos los dispositivos, tanto en computadoras como en celulares. Bien. Y cabe mencionar de que también lo que puedes hacer es seleccionar si los usuarios acceden a cierta página, por ejemplo al blog, el pop-up no se va a mostrar en esa página. En este caso yo no le voy a agregar ningún tipo de condición. Quiero que aparezca en todo mi sitio web este pop-up. Y por último tenemos la ventana de Virtual. Aquí lo que podemos hacer es configurar cuándo va a aparecer el pop-up. Bien, como puedes ver, puedes configurarlo por tiempo, por scroll, por clic, por exit internal y por un adblock. Bien, en este caso yo lo voy a configurar cuando pase cierto tiempo que aparezca el pop-up o ventana emergente. Por ejemplo, voy a poner después de los 5 segundos que me aparezca la ventana emergente. Bien. Como puedes ver, aquí puedes configurar diferentes opciones que te ofrece este plugin. Aquí lo que puedes hacer en Page Scroll es activar o desactivar la opción de poder bajar y subir en la página. Bien, como puedes ver, si yo la activo, yo puedo subir en la página y bajar también. Bien. Una vez configurado todo el pop-up, tienes que hacerlo clic en publicar. Y listo, ya hemos configurado correctamente y hemos añadido una nueva ventana emergente en tu sitio. Ahora vamos a ir al sitio para ver cómo queda. Y como puedes ver, aquí me aparece el pop-up. Antes de finalizar este video tutorial, quiero mencionar de que si no te aparece la ventana emergente después de haber pasado el tiempo que tú hayas configurado anteriormente, puede ser porque tengas instalado un plugin de caché que lo que hace es guardar una copia de seguridad de tu sitio en el servidor. Entonces, lo que puedes hacer es ir al panel de WordPress y después, en este caso, yo tengo instalado el plugin Lite Speed Cache. Entonces, lo que tengo que hacer es ir a gestionar y después hacer clic en pulgar todo para eliminar toda la caché que tenga guardado en el servidor de mi sitio web. Bien, ahora vuelves a tu sitio y lo que tienes que hacer ahora es presionar la tecla Control y F5 para eliminar la caché de tu navegador. Y como puedes ver, ahora sí aparece la ventana emergente. Bueno, como pudiste ver, la verdad que es bastante fácil agregar una ventana emergente con este plugin. Recuerda que si tienes algún tipo de duda me la puedes dejar en los comentarios de este video. Y si este video ha sido de tu agrado o te ha servido de ayuda, te agradecería un montón si te puedes suscribir a este canal y darle un me gusta al video. Pues nada, espero que te haya gustado este video y nos vemos en la siguiente. Chao.